En un mundo donde cada decisión tiene el poder de redibujar fronteras y alterar el equilibrio de poder, los eventos que parecen aislados son en realidad piezas de un rompecabezas mucho más complejo. Lo que está en juego no son solo territorios o alianzas, sino el control de recursos que alimentan economías enteras y determinan el curso del siglo. Desde movimientos militares calculados hasta pactos secretos que moldean el destino de naciones, cada acción desencadena reacciones en cadena con consecuencias que trascienden las fronteras. Hoy nos adentramos en las fuerzas invisibles que mueven este tablero y en los actores que, con cada paso, reescriben el futuro del mundo. Número 1. Guerras y conflictos. Oriente Medio ha sido una región sacudida por conflictos a lo largo de los años, pero el siglo XXI ha sido especialmente turbulento. La mayoría de las personas han oído hablar de guerras como las de Irak y Afganistán, pero estas son solo la punta del iceberg. Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Yemen han sido los escenarios principales de una serie de conflictos en los que no solo han participado fuerzas locales, sino también potencias regionales y globales. Irán ha sido un jugador clave, con su influencia extendiéndose en Irak y Siria, lo que ha provocado tensiones con otros actores del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estos países, a su vez, han apoyado a diferentes facciones dentro de Siria y Yemen, intensificando los enfrentamientos. Egipto, Jordania y Turquía también han jugado roles significativos en estos conflictos, cada uno con sus propios intereses y alianzas. Por otro lado, las potencias globales tampoco han permanecido al margen. Estados Unidos ha liderado operaciones militares en Irak y Afganistán, pero también ha intervenido indirectamente en Siria, respaldando a ciertos grupos rebeldes. Rusia, por su parte, ha sido un defensor inquebrantable del régimen sirio de Bashar al-Assad, enviando tropas y suministros militares. Estas dos potencias han usado el escenario de Oriente Medio para extender su influencia, llevando la región a convertirse en un campo de batalla geopolítico. Sin embargo, no solo las fuerzas militares han estado en juego. Las consecuencias humanitarias de estas guerras han sido devastadoras. Millones de personas han sido desplazadas, muchas huyendo de sus hogares en busca de refugio en países vecinos o más allá. Europa ha visto un aumento de refugiados provenientes de Siria y otros lugares, lo que ha generado crisis migratorias. Número 2. Influencias coloniales. Firmado en 1916, es una de las decisiones más influyentes y controvertidas en la historia de Oriente Medio. Este acuerdo secreto entre dos potencias coloniales, el Reino Unido y Francia, fue diseñado para dividir las tierras del desmoronado Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que parecía una decisión estratégica en ese momento ha tenido repercusiones duraderas, generando conflictos que siguen vivos hasta el día de hoy. El problema principal con el acuerdo Sykes-Picot es que las nuevas fronteras trazadas no respetaron las realidades culturales, religiosas y étnicas de la región. En lugar de crear fronteras basadas en la identidad de los pueblos que vivían allí, se trazaron líneas arbitrarias que solo beneficiaban a las potencias coloniales. Estas líneas dividieron comunidades que habían coexistido durante siglos bajo el Imperio Otomano, agrupando a diferentes grupos étnicos y religiosos dentro de los mismos territorios. Irak, por ejemplo, fue creado combinando tres provincias otomanas, Mosul, Bagdad y Basora, que albergaban a kurdos, árabes sunitas y árabes chiítas, respectivamente. Esta combinación forzada de comunidades con diferentes intereses y lealtades dio lugar a tensiones que continúan afectando al país hasta la actualidad. Siria y Líbano, por otro lado, también fueron divididos sin tener en cuenta la composición religiosa y étnica, lo que resultó en la creación de países con profundas divisiones internas. Además, Palestina se incluyó en el acuerdo como una zona de administración internacional, un plan que más tarde contribuiría al conflicto árabe-israelí. La creación del Estado de Israel en 1948, tras décadas de tensiones entre judíos y árabes en la región,
fue el resultado de promesas contradictorias hechas por los británicos a ambas partes. Este conflicto continúa siendo uno de los más prolongados y complejos del mundo. Número 3. La creación de estados con fronteras artificiales. No fueron el resultado de procesos naturales ni de acuerdos entre sus habitantes, sino de decisiones tomadas por las potencias coloniales a principios del siglo XX. Francia y el Reino Unido, en particular, tuvieron una gran influencia en la creación de los estados de Irak, Siria, Líbano y Jordania. Al dibujar las fronteras de estos países, los intereses coloniales fueron la prioridad, no las realidades locales, lo que generó una serie de problemas a largo plazo. Irak es quizás el ejemplo más claro de cómo las fronteras artificiales han causado divisiones internas. El país fue creado combinando 3 provincias del Imperio Otomano que eran cultural y religiosamente distintas. Mosul, con una mayoría kurda, Bagdad, habitada mayoritariamente por árabes sunitas, y Basora, con una mayoría chiita. Esta combinación no solo unió a 3 grupos con diferentes creencias y prioridades, sino que también creó un estado con un equilibrio inestable. Siria y Líbano también sufrieron las consecuencias de estas fronteras impuestas. Los franceses, al crear estos 2 países, no tomaron en cuenta las divisiones sectarias que ya existían entre sus poblaciones. En Líbano, por ejemplo, la mayoría cristiana maronita se convirtió en la base para un estado independiente, pero con una significativa población musulmana, lo que sentó las bases para futuros conflictos sectarios. Siria, por su parte, incluía a kurdos, árabes, alawitas, drusos y cristianos, lo que hizo del país un mosaico étnico y religioso difícil de gobernar. La creación de Jordania, por otro lado, fue una medida para recompensar a la familia hachemita tras su apoyo a los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Jordania se vio obligada a gobernar a un pueblo que no tenía una identidad nacional unificada, lo que dificultó la consolidación del poder en sus primeros años de existencia. Estas decisiones no solo fragmentaron las comunidades locales, sino que también crearon tensiones entre los diferentes grupos étnicos y religiosos, algunas de las cuales persisten hasta hoy. Estas fronteras no solo separaron a familias y comunidades que habían vivido juntas durante siglos, sino que también fomentaron una cultura de desconfianza entre los estados recién creados, lo que ha resultado en conflictos tanto internos como regionales. Número 4. El impacto del petróleo en los conflictos de Oriente Medio. Una de las materias primas más codiciadas del planeta ha jugado un papel crucial en la historia reciente de Oriente Medio, convirtiéndose en el motor de muchos de sus conflictos. Aunque el petróleo no fue descubierto en gran parte de la región hasta principios del siglo XX, su impacto ha sido decisivo en las relaciones internacionales y los conflictos dentro de Oriente Medio. Irán fue el primer país de la región donde se descubrió petróleo, en 1908, lo que rápidamente atrajo la atención de las potencias occidentales, especialmente del Reino Unido, que estableció un control significativo sobre los recursos petrolíferos iraníes. A medida que más yacimientos fueron descubiertos en Irak, Kuwait y Arabia Saudita, Oriente Medio se convirtió en una región de interés estratégico para las potencias mundiales, que querían asegurar el acceso a este recurso vital para alimentar sus economías y ejércitos. El petróleo no solo atrajo la atención de potencias externas, sino que también exacerbó las tensiones internas en la región. En Irak, las principales reservas de petróleo se encuentran en las provincias de Basora y Mosul, habitadas principalmente por árabes chiitas y kurdos, respectivamente. Esto ha causado disputas históricas sobre el control de los ingresos petroleros, con el gobierno central en Bagdad, dominado por árabes sunitas, intentando ejercer control sobre estos recursos. Por otro lado, en Arabia Saudita, el descubrimiento de petróleo en la región oriental, habitada principalmente por chiitas, ha generado tensiones entre la minoría chiita y el gobierno sunita. Aunque la riqueza petrolera ha permitido a Arabia Saudita convertirse en una de las naciones más influyentes del mundo, también ha fomentado desigualdades internas que han provocado protestas y tensiones sectarias. Número 5. Estado árabe unificado versus creación de Israel.
Tras la Primera Guerra Mundial, Oriente Medio se encontraba en una encrucijada. Los británicos, que habían prometido un gran Estado árabe unificado a cambio del apoyo árabe contra el Imperio Otomano, enfrentaron presiones contradictorias. Por un lado, los árabes esperaban la creación de su propio Estado independiente en todo el territorio del antiguo Imperio Otomano. Por otro lado, los británicos habían emitido la Declaración Balfour en 1917, que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La promesa de un Estado árabe unificado generó grandes expectativas entre los árabes. El líder árabe, Sharif Hussein de la Meca, había sido convencido de que su apoyo a los británicos sería recompensado con la creación de un gran Estado árabe que abarcaría la mayor parte de Oriente Medio. Sin embargo, las realidades políticas de la posguerra y los acuerdos secretos entre los británicos y franceses, como el Acuerdo Sykes-Picot, frustraron estas aspiraciones. Al mismo tiempo, los judíos que habían emigrado a Palestina, en su mayoría provenientes de Europa, esperaban la creación de un Estado propio. La inmigración judía aumentó significativamente durante el período del mandato británico en Palestina, lo que generó tensiones con la población árabe local. Mientras los británicos intentaban equilibrar estas demandas contrapuestas, las tensiones aumentaron, lo que eventualmente llevó a violentos enfrentamientos entre judíos y árabes en la región. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición para Palestina, que dividía el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. Aunque los judíos aceptaron el plan, los árabes lo rechazaron, considerando que favorecía desproporcionadamente a los judíos, a pesar de que la mayoría de la población en Palestina era árabe en ese momento. Este rechazo culminó en el conflicto que seguiría tras la retirada británica de Palestina en 1948 y la creación del Estado de Israel. Número 6. El conflicto árabe-israelí. Comenzó oficialmente en 1948, cuando el Estado de Israel fue creado tras la retirada del Reino Unido de Palestina y la proclamación de su independencia. Este evento marcó el inicio de uno de los conflictos más duraderos y complejos de la historia contemporánea. Desde entonces, las tensiones entre Israel y los países árabes circundantes, así como con la población palestina, han sido una constante en Oriente Medio. El mismo día en que Israel declaró su independencia, una coalición de países árabes, incluyendo Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, invadió el nuevo Estado, buscando evitar la creación de un hogar judío en lo que consideraban tierras árabes. Sin embargo, las fuerzas israelíes no solo resistieron el ataque, sino que lograron expandir su territorio más allá de lo estipulado por el Plan de Partición de las Naciones Unidas. La guerra de 1948 terminó con la firma de varios armisticios, pero dejó a cientos de miles de palestinos desplazados y marcó el comienzo del problema de los refugiados palestinos, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema delicado en la región. Estos refugiados huyeron o fueron expulsados de sus hogares y terminaron en campamentos en países vecinos como Jordania, Líbano y Siria. El conflicto no terminó con este primer enfrentamiento. A lo largo de las décadas, Israel y sus vecinos árabes se vieron envueltos en una serie de guerras y escaramuzas, incluyendo la Guerra de Suez en 1958-1956, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. En cada uno de estos conflictos, Israel se enfrentó a varios países árabes y en la mayoría de los casos salió victorioso, lo que resultó en la ocupación de más territorios. Número 7. Nacionalismo árabe y la figura de Gamal Abdel Nasser. Es una de las figuras más influyentes de la historia moderna de Oriente Medio. Como presidente de Egipto desde 1954 hasta su muerte en 1970, Nasser personificó el sueño del nacionalismo árabe, una ideología que buscaba unir a los países árabes bajo una sola bandera y expulsar la influencia colonial occidental de la región. Su liderazgo no solo transformó Egipto, sino que también inspiró movimientos en todo el mundo árabe. Uno de los momentos más emblemáticos de su presidencia
fue la nacionalización del Canal de Suez en 1956. Este canal, vital para el comercio mundial, había sido controlado por accionistas británicos y franceses desde su construcción en el siglo XIX. Nasser, decidido a recuperar el control de los recursos egipcios y reducir la influencia colonial, anunció que el canal pasaría a manos del Estado egipcio. Esta decisión provocó una crisis internacional, ya que el Reino Unido, Francia e Israel lanzaron una invasión conjunta para retomar el control del canal. Aunque la intervención militar fue un éxito inicial para los invasores, la presión internacional, particularmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, obligó a las fuerzas extranjeras a retirarse, lo que fue visto como una gran victoria para Nasser. Este evento consolidó su posición como el líder indiscutido del mundo árabe y fortaleció el movimiento de descolonización en todo Oriente Medio. El nacionalismo árabe de Nasser también se reflejó en su política de unidad con otros países árabes. En 1958, Egipto se unió con Siria para formar la República Árabe Unida, un intento de crear un superestado árabe que sirviera como un contrapeso a las potencias occidentales e Israel. Aunque esta unión fue efímera y terminó en 1961, el sueño de Nasser de una unidad árabe continuó siendo una fuerza motivadora en su política. Número 8. Guerra de los 6 días y la ocupación israelí. Librada en junio de 1967, es uno de los conflictos más decisivos en la historia del conflicto árabe-israelí. En solo 6 días, Israel cambió drásticamente el mapa de Oriente Medio, derrotando a una coalición de países árabes y ocupando territorios estratégicos que todavía son objeto de disputa hasta el día de hoy. La guerra comenzó con un ataque preventivo de Israel contra Egipto. La razón de este ataque fue la movilización de las fuerzas egipcias en el Sinaí y el bloqueo del estrecho de Tirán, una ruta vital para la navegación israelí. Ante la amenaza inminente de una invasión árabe, Israel decidió lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas aéreas de Egipto, destruyendo casi toda su capacidad aérea en solo unas horas. Este golpe inicial fue devastador para los egipcios y permitió a Israel avanzar rápidamente en el frente del Sinaí. Mientras tanto, Jordania, que había firmado un pacto de defensa con Egipto, comenzó a atacar posiciones israelíes en Jerusalén y Cisjordania. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en Cisjordania, capturando Jerusalén Oriental y la totalidad de Cisjordania en solo unos días. La captura de Jerusalén Oriental, una ciudad de gran importancia religiosa y política, fue un momento clave en la guerra y ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre israelíes y palestinos desde entonces. En el norte, Siria también se unió al conflicto, atacando asentamientos israelíes desde los altos del Golán. Israel respondió con una ofensiva terrestre, capturando los altos del Golán en una serie de rápidas batallas. La captura de esta región estratégica le dio a Israel una ventaja militar significativa, ya que los altos del Golán dominan el paisaje circundante y ofrecen una posición defensiva clave contra futuras invasiones desde Siria. Al final de la guerra, Israel había triplicado el tamaño de su territorio, ocupando la península del Sinaí de Egipto, Cisjordania y Jerusalén Oriental de Jordania, y los altos del Golán de Siria. Esta victoria consolidó a Israel como la potencia militar dominante en la región, pero también plantó las semillas de futuros conflictos. Número 9. La Guerra Civil en Líbano. Se prolongó desde 1975 hasta 1990. Fue uno de los conflictos más destructivos en la historia del país. Este conflicto fue alimentado por tensiones sectarias entre las diversas comunidades religiosas de Líbano, incluyendo cristianos maronitas, musulmanes sunitas, chiitas y drusos. La mezcla explosiva de grupos con lealtades internacionales y conflictos internos convirtió al país en un campo de batalla sangriento. Las raíces de la guerra civil se remontan a la configuración sectaria del Estado libanés, creada por los franceses durante el mandato colonial. Francia había diseñado el sistema político de Líbano de manera que los cristianos maronitas tuvieran una posición dominante,
lo que generó resentimiento entre las comunidades musulmanas que sentían que su poder e influencia no estaban bien representados. Con el tiempo, estas tensiones fueron en aumento, especialmente con el incremento de la población musulmana y la llegada de refugiados palestinos que alteraron aún más el equilibrio demográfico. El detonante de la guerra fue el conflicto entre los grupos palestinos, que utilizaban Líbano como base para atacar a Israel, y las milicias cristianas, que veían a los palestinos como una amenaza. En 1975, un ataque contra un autobús que transportaba a combatientes palestinos en Beirut desató una ola de violencia que rápidamente se expandió por todo el país. Las milicias cristianas, musulmanas y palestinas comenzaron a luchar por el control de diversas zonas, mientras el gobierno central libanés se desmoronaba. La guerra civil fue particularmente brutal, con bombardeos, combates callejeros y asesinatos sectarios que dejaron a Beirut y otras ciudades en ruinas. Durante los años 80, Israel y Siria intervinieron directamente en el conflicto. Israel invadió el sur del Líbano en 1982 con el objetivo de eliminar la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y asegurar su frontera norte. Siria, por su parte, respaldó a diversas facciones y buscó extender su influencia en Líbano. Número 10. Revolución iraní de 1979 y su impacto regional. Fue uno de los eventos más transformadores del siglo XX en Oriente Medio. El derrocamiento del Shah Mohammad Reza Pahlavi y el establecimiento de una república islámica bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini no solo cambió el rumbo de Irán, sino que también tuvo un impacto profundo en toda la región. La revolución introdujo una nueva forma de gobierno teocrático en Oriente Medio y desafió tanto a las potencias occidentales como a las monarquías tradicionales de la región. Antes de la revolución, Irán era gobernado por el Shah, quien mantenía estrechas relaciones con Occidente, especialmente con Estados Unidos. El Shah había llevado a cabo una serie de reformas económicas y sociales conocidas como la Revolución Blanca, que incluían la modernización del país y la distribución de tierras. Sin embargo, estas reformas fueron percibidas por muchos iraníes como impuestas y desarraigadas de las tradiciones locales. La creciente brecha entre la élite gobernante y el pueblo, junto con el autoritarismo del régimen del Shah, alimentó el descontento. El ayatolá Khomeini, exiliado en ese momento, se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el Shah. Prometió derrocar al régimen corrupto y establecer un Estado basado en los principios del Islam chiita. En 1979, las protestas masivas y la agitación social forzaron al Shah a abandonar el país, lo que permitió a Khomeini regresar triunfante y tomar el control de la nación. Irán se convirtió en una república islámica, con Khomeini como su líder supremo. La revolución iraní tuvo un impacto inmediato en la región. Primero, desató el miedo entre las monarquías sunitas del Golfo, como Arabia Saudita y Kuwait, que temían que la ideología revolucionaria de Khomeini, que promovía la exportación de la revolución, pudiera inspirar levantamientos en sus propios países. Este temor llevó a una rivalidad entre Irán y las monarquías del Golfo que persiste hasta el día de hoy. Número 11. La guerra Irán-Irak. Librada entre 1980 y 1988, fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX en Oriente Medio. Este conflicto, a menudo descrito como una de las guerras más sangrientas y prolongadas de la región, no solo dejó profundas cicatrices en ambos países, sino que también transformó las dinámicas geopolíticas en toda la región. El conflicto fue iniciado por Irak bajo el liderazgo de Saddam Hussein. Saddam veía la reciente revolución iraní como una amenaza para su régimen y temía que la ideología islamista chiita de Irán se extendiera a la población chiita de Irak, que constituía una gran parte de su país. Además, Saddam aspiraba a expandir el territorio iraquí y controlar la región rica en petróleo de Khuzestán, en Irán, habitada mayoritariamente por árabes. El primer ataque de Irak en septiembre de 1980
fue una invasión sorpresa de la provincia de Khuzestán. Al principio, las fuerzas iraquíes lograron avances importantes, pero Irán, bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, pronto organizó una resistencia feroz. A medida que la guerra se prolongaba, el conflicto se transformó en una guerra de desgaste, con ambos lados sufriendo enormes pérdidas en una serie de sangrientas batallas sin avances significativos. Uno de los aspectos más devastadores de esta guerra fue el uso de armas químicas por parte de Irak, lo que provocó la condena internacional, pero no detuvo el conflicto. La guerra también afectó a las economías de ambos países, ya que gran parte de sus recursos fueron dirigidos hacia el esfuerzo bélico, dejando a las poblaciones civiles en condiciones difíciles. El conflicto no solo involucró a Irán e Irak, sino que también atrajo la atención y la intervención de otras potencias. Las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y Kuwait, temían el crecimiento de la influencia iraní en la región y comenzaron a financiar a Irak para mantener la guerra contra Irán. Estados Unidos también brindó apoyo a Irak, a pesar de las prácticas de Saddam, con el fin de contrarrestar el poder de la recién establecida República Islámica de Irán. Número 12. Invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Fue uno de los eventos más impactantes de finales del siglo XX y desencadenó la Primera Guerra del Golfo. Este conflicto no solo cambió el panorama geopolítico de Oriente Medio, sino que también involucró a una amplia coalición internacional liderada por Estados Unidos, que intervino militarmente para restaurar la soberanía de Kuwait. Los antecedentes de la invasión se remontan a la guerra Irán-Irak, que había dejado a Irak en una situación económica precaria. Saddam Hussein, el líder de Irak, había acumulado enormes deudas con Kuwait y Arabia Saudita, quienes lo habían financiado durante la guerra contra Irán. Sin embargo, al finalizar el conflicto, Saddam esperaba que estas deudas fueran perdonadas, algo que Kuwait se negó a hacer. Además, Saddam acusó a Kuwait de sobreproducir petróleo, lo que había provocado una caída en los precios internacionales y agravado aún más la situación económica de Irak. Saddam también sostenía que Kuwait era históricamente parte de Irak, basándose en los lazos que ambos territorios habían compartido durante el Imperio Otomano. Utilizando este argumento, el 2 de agosto de 1990, Irak lanzó una invasión masiva de Kuwait, ocupando rápidamente el pequeño país en cuestión de horas. Las fuerzas kuwaitíes fueron abrumadas y el gobierno de Kuwait fue depuesto, mientras Saddam proclamaba que Kuwait era la 19ª provincia de Irak. La reacción internacional fue inmediata y contundente. Las Naciones Unidas condenaron la invasión y exigieron la retirada de las tropas iraquíes. Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y otros países, formaron una coalición militar bajo el mandato de la ONU para liberar a Kuwait. Mientras tanto, Irak intentó consolidar su control sobre el país, saqueando los recursos y destruyendo gran parte de la infraestructura de Kuwait, incluidos sus campos petrolíferos, que fueron incendiados en un acto de represalia. Número 13. Intervención de Estados Unidos en el Golfo y el papel de las monarquías del Golfo. Tras la invasión de Kuwait por Irak en 1990, la intervención de Estados Unidos en el Golfo se convirtió en uno de los momentos más decisivos en la historia moderna de Oriente Medio. Aunque Estados Unidos ya había tenido una presencia estratégica en la región debido a sus intereses petroleros, la Guerra del Golfo marcó un punto de inflexión en la relación entre las monarquías del Golfo y la potencia norteamericana. Antes de la invasión, las monarquías del Golfo, particularmente Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, ya mantenían relaciones cercanas con Estados Unidos. Estas naciones ricas en petróleo veían a Estados Unidos como un aliado clave para garantizar su seguridad frente a las amenazas regionales, especialmente la creciente influencia de Irán tras la Revolución Islámica de 1979. Sin embargo, la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein puso en riesgo no solo la soberanía de Kuwait, sino también la estabilidad de toda la región. Arabia Saudita, en particular,
se sintió directamente amenazada por la ocupación iraquí de Kuwait, ya que las tropas de Saddam se encontraban a poca distancia de su frontera. Ante esta situación, el rey Fahd de Arabia Saudita solicitó la intervención militar de Estados Unidos para proteger a su país y restaurar el orden en la región. Esta solicitud llevó al despliegue de decenas de miles de tropas estadounidenses en suelo saudita, marcando la primera vez que una fuerza militar occidental tan grande se asentaba en la península arábiga. El papel de las monarquías del Golfo en la coalición internacional que se formó para liberar a Kuwait fue fundamental. Arabia Saudita y otros estados del Golfo proporcionaron bases militares, apoyo logístico y financiamiento para las operaciones militares. A cambio, Estados Unidos y sus aliados garantizaron la protección de estas monarquías frente a las amenazas externas, consolidando una relación de seguridad que se mantiene hasta el día de hoy. Número 14. El surgimiento del islamismo radical. En Oriente Medio, con grupos como Al-Qaeda e ISIS a la vanguardia, ha sido uno de los desarrollos más perturbadores en la región durante las últimas décadas. Ambos grupos, aunque separados en su ideología y objetivos específicos, comparten la creencia en el establecimiento de un califato islámico y el rechazo a las fronteras y estructuras políticas impuestas en el mundo musulmán, en particular las creadas por el Acuerdo Sykes-Picot. Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden a fines de la década de 1980, surgió como una reacción al intervencionismo occidental en Oriente Medio y a la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita después de la Guerra del Golfo. Este grupo, que comenzó como una red de apoyo para los muyahidines que luchaban contra la ocupación soviética en Afganistán, se convirtió en una organización terrorista global que abogaba por la yihad contra Occidente y los gobiernos musulmanes que consideraba títeres de Occidente. El punto de inflexión para Al-Qaeda llegó con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que catapultaron a la organización al centro de la atención mundial. Estos ataques llevaron a la intervención militar estadounidense en Afganistán, donde el régimen talibán, que había dado refugio a Al-Qaeda, fue derrocado. A pesar de la caída de los talibanes, Al-Qaeda continuó operando en varias partes del mundo, fomentando insurgencias y atentados en Oriente Medio, África y Europa. ISIS, por otro lado, surgió como una rama radicalizada de Al-Qaeda en Irak tras la invasión estadounidense en 2003. A medida que Irak se hundía en la guerra sectaria, ISIS, Estado Islámico de Irak y el Levante, aprovechó el caos para expandir su control territorial, especialmente en las áreas suníes del país. Bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS proclamó un califato en 2014, abarcando territorios en Irak y Siria. Esta proclamación fue un desafío directo a las fronteras impuestas por el Acuerdo Sykes-Picot y a los gobiernos establecidos en la región. Número 15. La intervención internacional en Siria y el conflicto con ISIS. Siria se ha convertido en el epicentro de uno de los conflictos más complejos y devastadores de Oriente Medio en el siglo XXI. Lo que comenzó como protestas pacíficas en 2011 durante la llamada Primavera Árabe, pronto se convirtió en una guerra civil brutal que ha involucrado a actores locales, regionales e internacionales, con ISIS como uno de los protagonistas más violentos. El régimen sirio, bajo el mando de Bashar al-Assad, respondió con una represión violenta a las manifestaciones que pedían reformas democráticas. Esta represión encendió un conflicto armado que pronto se expandió, con grupos rebeldes de diferentes ideologías uniéndose a la lucha contra el régimen. Entre estos grupos, los islamistas radicales como Jabhat al-Nusra, una rama de Al-Qaeda, y más tarde ISIS, jugaron un papel importante al capitalizar el caos. ISIS, que ya había establecido un control considerable en Irak, se aprovechó del vacío de poder en Siria para expandirse rápidamente. A medida que el grupo ganaba territorios en el noreste de Siria, proclamó la ciudad de Raqqa como la capital de su califato. Desde allí, ISIS cometió atrocidades que conmocionaron al mundo: ejecuciones masivas, esclavización de minorías,
destrucción de sitios históricos y ataques terroristas en Europa y otros lugares. Este grupo logró controlar vastas áreas de Siria e Irak durante varios años. La intervención internacional en Siria comenzó como un esfuerzo para detener al régimen de Assad, pero pronto se amplió para combatir la amenaza de ISIS. Estados Unidos, junto con una coalición de países, lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra las posiciones de ISIS en Siria e Irak. Rusia también intervino en el conflicto en 2015, pero su apoyo estuvo dirigido principalmente a fortalecer el régimen de Assad, lo que complicó aún más la situación. El conflicto en Siria no se limitó solo a la lucha entre el régimen y los grupos rebeldes. También se convirtió en una guerra por poderes entre Irán y Rusia, que respaldaban a Assad, y Estados Unidos, Turquía y varias monarquías del Golfo que apoyaban a los rebeldes. La intervención militar internacional contra ISIS, aunque debilitó al grupo, no logró erradicarlo por completo, y las facciones rebeldes siguen luchando entre sí y contra el régimen de Assad.